participating interest, fíjate que cuando habla de participating interest, habla de participación en los costos y en la producción, ¿viste? Entonces vos podrías tener cero working interest en el lease, pero un 50% de participating interest en un operating agreement con el que tiene el 100% del working interest. ¿Se entiende? O sea, che, Claro, sí, sí, sí. ¿querés ayudarme a financiar este proyecto? Obviamente, a cambio del financiamiento, te doy la producción, ¿me entendés? Eso se arregla en un contrato privado, que es Operating Agreement, tiene diferentes nombres, y vos ahí hablas de Participating Interest, en las reservas, en la producción, en los CAPEX, en los OPEX, pero no estás en el lease. En el lease está otro con su respectivo Working Interest. Esa es la diferencia. ¿Escucharon hablar Perfecto. los de Vista? Voy a tratar de darles ejemplos así lo ven. ¿Vieron lo de Vista con Trafigura en los diarios? ¿Ustedes siguen lo que pasa en el sector acá en Argentina? ¿Me escuchan? Ya los mandé a Sí, leer sí. los diarios y las noticias, les cuesta a los muchachos. No, no, ¿sabes qué pasa, muchachos? Yo sé que en la facultad, viste, pero no hay nada más lindo que confrontar lo que uno estudia con lo que pasa. Mm. Porque además te ayuda a aprender. Pero bueno, yo se lo digo siempre a los asociados de mi estudio, ¿viste? Muchachos, lean, sigan del día a día, porque ven cómo se aplica la legislación en la práctica, etcétera. Bueno, Trafigura es un refinador grosso, un trader, le quiso financiar a Vista un par de pads, digamos, como cuatro pads, cada pad con, no sé, cuatro pozos, una inversión de 200, 300 millones de dólares. Ahora, Trafigura no tiene working interest en la concesión que otorgó Neuquén a Vista. Ahora sí tiene un participating interest en un contrato privado entre Trafigura y Vista para financiar esos pozos a cambio de X% de la producción. ¿Tá? O sea, se da bastante la pregunta. Bueno, Y ¿quieren ese ir por otra? contrato, Tommy, Sí. ¿cómo lo llamarías? ¿Es un show, algún joint venture, un show? ¿Qué sería esa participación? ¿Cómo se plasma ese contrato? Mira, generalmente es o sea, se le habla de investment agreement. Ujú. Eh, y a veces al investment agreement regulás la parte más económica, llamémoslo de la inversión. Ujú. Eh, ¿Se me fue? ¿Estoy con ustedes, muchachos? Sí, ¿no? Te escuchamos. Eh, ok. Eh, y la parte más de operativa, de los CAPEX, de las votaciones, las responsabilidades, las metes en un YOA, el típico YOA, porque no dejas de ser socio, no operador, y tenés que gobernar de alguna manera lo que tu relación con el operador. El show que va a tener un comité operativo y ahí se juntan las partes, Tal cual, los socios. tal cual. Bien, seguimos. Dale. Perdón, y respecto de Working Interest, Net Working Interest, que dice algo como que es el Company Interest reduced by royalties and share of production. Bien, bien, perfecto. Ese es un concepto que el de net, que siempre Ujú. cuando vean net, implica Perfecto. descontando algo. ¿Está? Por ejemplo, net profit interest. Generalmente es un 5% de las ganancias. Bueno, pero de las ganancias netas. En este caso, es, no es lo mismo el 10% de la producción, ¿ok? Que el 10% de la producción descontada de las regalías. Porque las regalías en algunos casos puede ser de un 20%. Entonces, de verdad, tenés un 8% de producción, no un 10%, porque hay dos puntos ahí de regalías que le das a la provincia, o en el caso de Estados Unidos, al lessor, al dueño de la tierra. ¿Ok? Por eso habla de net. Eso es lo que hay que ver siempre. Net reserves, net, cuando vean balances de IPF, cuando vean realmente cómo está una petrolera, siempre ver net reserves, net profits, net participating interest.
Eso es lo que realmente le va a quedar. ¿Podrías descontar otros impuestos internos, costos? ¿Podrías descontar también derechos de exportación si vas a exportar, país como la To- Argentina? Total, totalmente. Genial, buenísimo. Bueno, y ahora ya que nos metimos en regalías y por ese lado, la diferencia vemos que aparece bastantes veces, además de royalty, overriding royalty. Sí, perfecto. Sí. Mira, lo que es una overriding royalty, yo te digo típicamente el caso, después para definiciones tienen internet y libros, etcétera. O sea, la regalía es lo que le pagas al dueño del recurso. En Argentina es la respectiva provincia o el estado, provincial o nacional. En Estados Unidos le pagás al lessor, de vuelta, al campesino de Texas, ¿ok? A ese le pagas la regalía. Es un vínculo directo. Ahora bien, suponete Tommy, que, ahí la dale, concesión nuestra es el lease para ellos. sí, totalmente. Lo que pasa es que son tan distintos que sí, sí, el Pero es el equivalente a la primer concesión acá, derecho, el primer totalmente, derecho a explotar, claro. to- totalmente. Lo que pasa es que, mira, vamos a ver que eso acá en Argentina para no complicarla. Vos suponete que tenés un área que está muy buena, pero no tenés la plata, y te tiene que salvar un grande. Entonces lo que haces muchas veces es cedérsela completamente, o te quedás con algo, a cambio de, te podés pedir plata upfront o un overriding royalty. Es decir, por los próximos 20 años de explotación de esta área, me vas a pagar a mí una regalía del 2%, del 2,5%, no suele ser como la otra, ¿no? Son puntos más pequeños. Se daba mucho con los geólogos que descubrían, viste, en otra época de la vida, pero descubrían campos, eh, se quedaban con override royalties de las petroleras, ¿me ¿entendés? Es una relación distinta a la primaria que les decía. Es, es una regalía que se llama overriding porque se suma a la regalía que le pagás al dueño del recurso, pero es de corte privado, lo arreglas el porcentaje, los descuentos, la forma de pago. ¿Sabes qué me hace pagar un overriding royalty? ORRI, vamos, se le dice ORRI. Una ORRI de 2 puntos para los próximos 10 años o hasta que me pagues 5 millones de dólares. Y capaz hay tanta producción y tan buen precio que a los 3 años ya me la pagaste. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Espectacular. Bien. Sí, respecto a lo que preguntaba Juanjo también tenemos esa duda entre lease y concession. Es más, tenemos dos preguntas, creo que están por ahí abajo. Ajá. Eh, que bueno, por ejemplo, la de concession dice, which type of contract is characterized by contracting taking all of the exploration and development risk without the state participation. Concession. Y la Bien. concession, sí. Y la de lease, what type of contract grants a company the right to explore for hydrocarbons on land Mm, owned by another party, usually in exchange for a royalty or rental payment? bien. Sí, lease. Está bien. Si querés, la gran diferencia entre el lease y una concesión, primero el titular del recurso. En el caso de la concesión, venimos del régimen, viste, de estadista, regalista, o sea, el dueño del recurso es el Estado. Eh, y te da a vos una concesión. Ahí te tenés que meter en tema de derecho administrativo, o sea, te concede el uso de algo que es de otro, que es del Estado. ¿Está? No, no sería un Con, contrato ¿Cómo? como lo conocemos. No sería un contrato como lo conocemos. Es un título jurídico estatal.
Totalmente, total. Ahí está, viste la discusión que, bueno, que es un contrato de derecho público, que todas las petroleras se quieren salir de ahí, pero creo no les queda muchos argumentos. Pero en definitiva, lo bueno de la concesión es que te da derecho a explorar y explotar el recurso por X cantidad de tiempo, no es perpetuo, es por X cantidad de tiempo. Hay algunas concesiones que son perpetuas, pero porque viene el código de minería, digamos, cada una tiene su régimen, pero no el hangaje, no es perpetuo, es a cambio de una regalía, y lo bueno es que tenés acceso total a las reservas y a la producción, ¿está? Mientras hagas las inversiones, etcétera. El lease puede ser perpetuo porque el plazo suele ser mientras haya paying, lo que se llama paying producing quantities, ¿está? O sea, eso es un concepto muy del lease. Y sin ninguna duda, la gran diferencia es la parte que te entrega ese lease es el dueño de la tierra, ¿está? Eh, que a veces, solo para que sepa, a veces en Estados Unidos hay distintos dueños. Hay un privado que es dueño de la superficie y otro que es dueño del subsuelo. Y es más, a veces hay uno que es dueño del subsuelo minero y otro dueño del subsuelo petrolero y otro dueño del subsuelo de litio. Es bastante quilombo. Hay multiplicidad de dueños. Diferente de la concesión que hay uno solo. ¿Está? Acá hay Bien, exclusividad, sí, eso quiere decir, un solo dueño y un solo explotador. Exacto. En Brasil hay concesiones, y después hay lo más complicado que es Production Sharing Agreements. Mm. Yo por si están ahí en Brasil y se habla del tema. bien. Em, bueno, las non-participating royalty, ¿a qué referiría? Perdón, me quedo colgada esa de no, Non-participating, royalty. non-participating royalty. Debe ser porque no estás en el contrato. O sea, ¿tenés alguna definición ahí? Sí, A ver. ahí lo encuentro. What term refers to the ownership in share of production paid to an owner who does not share in the right to explore or develop, lease, sí, como decís, or receive bonus of rental payment and is deducted from the royalty interest. Bueno, es el que no está en el título, por alguna razón. Eh, es como tener una ON, ¿viste? En Estados Unidos hay mucho de eso. ¿Viste? Gente que invierte tiene participación eh, en pozos, en pads, y se estructura de diferentes maneras, o una ORRI o lo que acabas de decir. Son todas cosas parecidas, ¿no? Genial, sí, sí, sí. Sí, ahora teniéndolo más en claro. em, ¿Y venía los de servicio? dale, dale, dale. Service contract, production service contract o service agreement. Esto que decías de Brasil, Sí, Tommy. sí. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Service, contract. Tenemos service contract, Sí, production service contract, multiple service contract y pure sí. service contract. Bien, perfecto, perfecto. Mira, ahí entras al terreno, no de los contratos de servicios de la industria, viste, me refiero a contratar la perforación, la fractura, los diferentes bienes y servicios que requiere desarrollar un proyecto petrolero, sino a un tipo de modalidad contractual, generalmente con el Estado, con el Estado o con una empresa estatal de hidrocarburos, mediante la cual tenés acceso al área para explorarla, generalmente para producirla, que es de servicios. Es decir, no es una concesión porque no tenés la titularidad de
la producción en boca de pozo, ¿ok? Sino que tenés un pago, un fee por tu, por tu, por tu desarrollo, ¿está? Generalmente te pagan, viste, no sé, $10 por barril, ¿ok? Entonces, estás en ese mundo de los service contracts. Después las diferentes variantes, la verdad que ahora me matas, te diría que el pure service contract es que vos sos un mero ejecutor de decisiones que toma el Estado, la empresa, generalmente es la petrolera estatal, lo que es la NOC, la National Oil Company, que, ¿sabes qué? Anda, perfora acá, anda. No suele ser el caso. Generalmente los service contracts de la industria son muy parecidos a una concesión, o sea, la petrolera hace lo que quiere en el área. La única gran diferencia es que cuando vende la producción se queda solo con X% o generalmente le entrega la producción a la NOC. Te diría que ese es el caso más importante. Le entrega tipo PDVSA en Venezuela. Chevron le entrega la producción, me parece un modelo más distinto porque es de compañías mixtas, pero realmente le entregas la producción a PDVSA y PDVSA te reconoce, te hace un pago a tu cuenta de tantos dólares por barril entregado. ¿Tá? Pero la producción es de PDVSA. Eso es una gran diferencia. Por un lado dice, el Pure dice como que es algo específico, un servicio concreto. Y el Production Service es como que es para muchos, te van diciendo ahora hace esto, hace lo otro, como te van bailando para todos lados. Bien, bien, sí. Sí, Bien. por lo que decís, el Pure Service parece ser más contratar a Halliburton para que te haga la fractura, por cómo lo pones ahí. Ah. Claro, sí. ¿Y service contract solo se usa para algo o es una definición que quedó incompleta? Para mí, se usa generalmente Service Contract para hablar de cuando salís a contratar a Schlumberger para hacerte, viste, el wireline de los pozos. O sea, se usa en ese contexto. También podrías, viste, si están ahí y dicen, Chevron, ¿qué tiene en Venezuela? Y tiene un Service Contract, tiene un contrato de servicios. Eh, o sea, tiene dos acepciones, ¿se entiende? O sea, cuando la petrolera, en los 70, Juan lo sabe muy bien, YPF contrataba petroleras privadas a través de contratos de servicios, ¿me entendés? Y le daba, tomar, acá tenés la ventana, eh, desarrollalo con contrato de servicio, dame toda la producción, yo te reconozco un fee. Lo que vimos Ahora en un año los te contratos en lo la termino. época de Frondizi y Lía, eran esos contratos donde YPF no tenía guita, entonces la concesión era propia, pero contrataba a otros para que produjeran, invirtieran a riesgo y después se llevaba la producción YPF y les pagaba. Exactamente, tal cual, Esto exactamente. es distinto a un Risk Service Agreement. Bueno, es que viste, yo si quieren, lo que les diría es, no nos agarremos tanto de las definiciones, sino tratemos de entender por dónde viene la mano. Si hablan de Risk Service Agreement, quiere decir que probablemente la petrolera Claro. invierte en exploración o invierte incluso en desarrollo, pero totalmente a riesgo. Es decir, si no encuentra nada o la producción es muy baja de los pozos que va haciendo, se los come la petrolera. En cambio, hay modelos donde la petrolera va a un fijo, llamémoslo, va a un fijo. Entonces no tiene un componente de riesgo. Es simplemente decir, mira, yo sé muy bien hacer esto, vos pagamos un fijo y yo hago lo que me digas. ¿Tá? Entonces, viene por ahí la agregar risk. Seguramente es porque, flaco, toma, acá te la llave de yacimiento, si te va mal, te la comes. Hay otros Sí. modelos donde es más, como te decía, más a una retribución fija. Si del otro lado el que te contrata es el Estado o una empresa provincial, ahí aparece la figura del carry, como diciendo, yo te pongo el título pero no pongo guita, el riesgo es tuyo, ahora si después de producción, bueno, ahí discutimos, vemos cómo te repago o te llevas la Sí. producción durante un tiempo.
correcto. Bien. Pregunta muy específica. ¿Hay diferencia entre contract y agreement? ¿Dicen cosas diferentes? Mira, yo te diría no. No, primera no. Eh, eh, a ver, no, la respuesta es no. Vos lo que vas viendo a veces es eh, que el... No, no, me pasa que o sea, vos tenés... eh, no, son lo mismo. O sea, bajo derecho anglosajón es lo mismo. Eh, Se habla de contract law, cuando hablas de bueno, ¿qué estudias? De contratos en la facultad, ¿qué estudias? Contract law. Bueno, tomé un curso de contract law. Ahora podés hablar de I entered into an agreement. Entraste en un acuerdo. Si querés es como una acepción más, es tipo género agreements. Es como que, bueno, puede haber otro Como tipo más de grande, agreements que no llegan todo a tipo ser. de acuerdo. Y el contract, una vez que sentaste, Sí, pusiste los términos, tal cual, como tal un cual. MOU es muy genérico, hasta después tenés que bajar. Totalmente. Che, hey, Juan, we had an agreement, ¿viste? Como que habíamos quedado en, ¿viste? Que se usa mucho en la dialéctica, pero en Claro. definitiva vas a ver un montón de contratos divinamente escritos y firmados que se llaman settlement agreements, ¿viste? Y no se llama settlement contract. Ah, ok, ok. Después, yo vi que leyendo un poco los FOA, aparece algo que usan como interim period, pero no sé qué es. No, buenísimo, buena pregunta. O sea, vos entre la firma, ¿no? El signing de un agreement o contract y el closing, que es cuando se perfeccionó la transacción y ya son los dos socios o vos terminaste de comprar, tenés un periodo interino. Cuando vos confirmás un boleto de compraventa para comprar tu primer departamento y la escritura, que puede demorarse 6 meses porque falta un permiso, falta subdividir la parcela, lo que sea, hay lo que da un periodo interino donde vos estás vinculado con la otra parte, tenés un contrato, digamos, tenés que obligaciones, ¿no? No puedes salir a vender el departamento a otra persona. Entonces, se regula en el interim period lo que van a hacer las dos partes, ¿viste? Generalmente el operador va a tener que seguir operando conforme una operación prudente y razonable, tiene que informarte cualquier novedad que ocurra, te tiene que dar acceso al área, ¿viste? Un derecho de inspección, ese tipo de cosas. Si querés te la complico un poco más, a veces cuando vos haces el closing, la fecha efectiva de la transacción no es la fecha del closing, sino la fecha de firma, o peor aún, una fecha distinta. Suponete que vos firmaste un 1 de febrero, hiciste closing 1 de julio, pero acordado las partes, che, a partir del 1 de enero va a ser nuestra asociación. Es decir, cerrado el 1 de julio, los efectos de ese contrato, los derechos y obligaciones de la parte se retrotraen porque lo dijeron así las partes al 1 de enero. Entonces tenés que hacer cuentas de, che, bueno, ¿cuánta producción vendiste el 1 de enero al 1 de julio? Tanto, bueno, la mitad es tuya. ¿Sabes qué? Pero gasté un montón de guita en CAPEX y OPEX. Bueno, yo te pago la mitad. Es básicamente eso, con algunas complejidades más. Perfecto. Y posterior a eso ingresa lo que es primary term, secondary term. No, eso, para mí eso es el lease. ¿Puede ser? ¿Son definiciones de un lease? ¿Qué dice ahí? Sí, no, es una que me quedó en la cabeza, no la tengo escrita, pero No, me no, sonaba por ese lado. eso va por el lease. Yo laburé a unos leases de Estados Unidos para a una petrolera que se animó a ir a Estados Unidos, Argentina, ¿no? Y para pagar abogados más baratos, somos más baratos, Juan lo va a poder saber bien. Bueno, no, te piden una mano para interpretar el lease americano. Y el primary term es
un plazo más corto, que está determinado por cierto tipo de inversiones. Eh, es como que, mira, ponele, si descubrís, eh, bueno, el primary term se convierte en el secondary term, que es un plazo, si querés, perdóname, el primary term suele tener un plazo, o sea, 5 años. Te meten un poco de dientes, o sea, el privado allá. Te dice, en el primary term, flaco, tenés que ponerte las pilas. Y el secondary term pasa a ser más difuso, pasa a ser perpetuo, como les decía, sujeto a production in paying quantities. O sea, el concepto de production in paying quantities es que vos sigas desarrollando el área, sigas manteniendo los pozos. Imagínate que ya no hay más espacio para desarrollo, que te preocupes en hacer pooling y workover sobre los pozos existentes. Ese concepto. Y ese concepto está en el secondary term. Claro, perfecto, sí. Después otra que yo tenía es, dentro de las clases de los FOA, vi que había tres, Exploration, Appraisal y Development. ¿Qué contempla el Appraisal que no tiene el Development, por ejemplo? Yo no creo que haya clases de FOAS divididos según esas etapas que son muy, muy de ustedes, ¿no? La exploración, la evaluación y el desarrollo. Eh, no, no, Ok. no, no sé, la diferencia es del negocio en sí. Te metes en un, te metes en un conmigo a hacer exploración juntos, bueno, firmemos un FOA. Quizás la diferencia es cómo negociás, o sea, para que les doy un ejemplo concreto, el pozo Argerich en el mar argentino, Equinor e YPF, yo estaba laburando para para Equinor ahí, y había que traer un socio para financiar el pozo Argerich. Sí, se trajo a Shell con un farm out, y básicamente el gran compromiso de ese FOA, o la cláusula más importante era, bueno, obliguémoslo a Shell a que si finalmente votamos a favor de hacer el pozo, va a estar obligado, o sea, es una obligación ejecutable. No va a poder, por ejemplo, no va a poder votar que no en el comité operativo de la UTE cuando pongamos a votación la decisión del Pozo Argerich. Shell tiene una obligación de votar a favor, y eso lo ponías en el FOA, ¿ok? O sea, no hay diferentes clases de FOAs, es un solo FOA, pero te ajustás al negocio que vos querés. Entonces, una exploración te que asegurar que el que entra es para invertir en exploración a riesgo. En una etapa más de evaluación, de plan piloto, bueno, medio parecido. Che, entrás para acompañar la evaluación, el de-risking de este proyecto. Tommy, yo les hablé también del Sol Risk, que había opciones como Sí, para que uno de los socios haga inversiones por su parte. sí, totalmente. Sí, sí. Eh, y cada vez más, lo que pasa es que son limitadas. Antes los yogas tienen como que le están empezando a poner límites de tamaño de las solves, ¿viste? Como que, mira, podés absorbir si tenés dos socios que no tienen un mango o no quieren invertir en Argentina y el otro está caliente y el otro, ¿sabes qué? Juan tiene oportunidades de exportación, porque tiene un permiso, porque tiene clientes en el exterior, entonces nada, ¿viste? Tiene compromisos si querés. Bueno, Ujú. puede ir en Solris. El tema es que generalmente no puedes desarrollar todo un campo petrolero bajo la modalidad Solris, ¿viste? No. Claro, Contractualmente no se puede. sí. Son inversiones puntuales. Tal cual, viste, un pad. Ujú. Hoy te diría es, y un pad ahí en una zona que no esté desarrollada. Claro, perfecto. Bien. Y bueno, también un poco lo que es en o la relación entre reversionary interest y back-in. Si querés leérmelo, lo de backing me suena, reversionary, a ver, ¿qué dice? Reversionary dice the right of future possession of an interest in a property when a specific condition has been met. Bien, perfecto. Sí, perfecto, está bien.
Y Paquín, a ver, debe ser algo parecido, está con más source. Y sí, tenemos dos definiciones. Una que dice, this is a contract. This contract is a type of interest in well or lease that becomes active at a specific time or at a specific event. Y la otra, que es un poco más larga, dice, the right to receive a reversionary interest at some future time upon fulfillment of contractually specific condition. This clause allows a leaser owner, lease or non-participating partner to reserve the option to participate in a well after it has been produced enough to pay the operation expenses of drilling and completing the well. Bien, 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 perfecto. Está buena la última. Fíjense que todo va por el mismo concepto, ¿viste? Che, mira, eh, ¿viste? Entro acá a hacer X inversión, ¿viste? Y esto pasa mucho cuando negocias con gente que no tiene el capital y capaz tiene el activo pero no tiene capital y quiere morder un carry, como decía Juan, ¿viste? Un carry, ¿no? O sea, che, financiame todo este pozo y después se empieza a producir y yo, viste, me quedo con el 10% de la producción, vos con el 90%. Ahora, a cierto punto, en algún momento vos repagaste tu inversión y vuelvo a estar con el 50%, Vamos y vamos ahí. ¿está? O es más, o vamos y veamos, o yo crezco, o sea, todo depende mucho del negocio en sí, pero el reversionary y el back-in, el concepto subyacente es cuando hay un recoupment de la inversión, cuando hay un repago acordado, ¿no? Más una TIR de tanto también acordado entre las partes, yo vuelvo, flaco, no te vas a quedar con todo. Eso pasó mucho con el deal de Chevron e YPF, el del 2013. Eh, digamos, había mucha discusión sobre el riesgo que tenía Chevron de los primeros, viste, pozos, y hubo muchas discusiones de los primeros pozos son todos míos. Estoy viniendo a una jurisdicción de hiperriesgo. Recuerden que ahí hace 2 años había expropiado YPF. Ni hablar del riesgo geológico, porque Vaca Muerta no estaba para nada risqueada, eran los primeros pozos. Entonces, mira, yo tengo el 100% de la producción acá, y ahí había esa discusión, bueno, ok, pero si dan re bien los pozos, tengo un back-in, o sea, y volvemos a ser socios de verdad. Viene por ahí el tema. Acá dice que se convierte en un working interest. Perfecto, está bien, como habíamos hablado, ¿no? O sea, que pasás a Ah, tener una participación en ujú. el título o en el lease. Pero todo es una industria donde todo es muy sujeto a negociación. Hay pocas verdades absolutas, ¿viste? Todo depende del caso y cómo se redacta el respectivo acuerdo. Tommy, ¿alguna particularidad de Brasil? ¿Algo del presal, como para que tengan en cuenta? Mira, lo interesante del Presal es que Presal Brasil pasó de un modelo de concesiones muy parecido al argentino y lo quiso desarrollar bajo un modelo de Production Sharing Agreement, PSA, Ujú, ujú. eh, donde el operador era Petrobras, Claro. donde el título lo tenía Petrobras. Honestamente no me acuerdo qué tipo de título, ¿viste? Creo que no eran concesiones, era o reserva de áreas, ¿viste? Como que el dueño del área, que era Petrobras, se da Tenía la vuelta vieja y licita. usanza Sí, argentina y tenía sí, una participación necesaria después. Se llevaba un porcentaje totalmente. No, totalmente. Ponía fijo. mínimo, tal cual, un Claro. fijo, era el operador Ujú. eh, y licitaba non-participating interest. Y el privado, ¿viste? Financiaba, lo veía a Petrobras operar y lo que le daba a Petrobras sí le daban la producción. O sea, el production sharing, ¿no? O sea, después de pagar los costos, o sea, es muy contable el production sharing agreement porque en definitiva lo que te entregan es la producción de tu porcentaje descontado
todos los gastos, ¿no? Un Eh, overhead. y hay mucha discusión de qué gastos podés descontar. Claro, tal cual. Te meto el Hay mucho, taxi. Y claro, ahí, ¿viste? ese es un esquema. En Argentina sería un esquema chavista que no se podría aplicar. En Brasil funcionó. ¿Eso es Sí. por la potencialidad geológica? ¿Porque Petrobras es un monstruo? ¿Cómo lo ves No, eso? mira, el Production Sharing Agreement la verdad que anduvo muy bien. Lo arrancó en Indonesia. ¿Por qué? Porque las concesiones fueron los primeros contratos de esta industria. Lo que Ajá, pasa es que las concesiones, cuando arrancaron, tenían una particularidad muy chota para el Estado, que es que eran perpetuas y el privado era dueño de la reserva. Entonces eran como, bueno, demasiado favorables para el privado. ujú, Después las concesiones mutaron a lo que conocemos hoy en todo el mundo. Son por un plazo determinado y el Estado sigue siendo dueño de la reserva. Lo que tiene la petrolera es la titularidad de la producción en boca de pozo. El Production Agreement se crea para competirle a la concesión, para darle lugar a la NOC. O sea, el Production Sharing Agreement viene de la mano de tener una NOC. Si no tenés NOC, no tenés Production Sharing Agreement. Te lo simplifico un poco, pero tenés que tener una NOC que tiene un porcentual en el área, entonces de repente mordés un poco más, porque además de la regalía, porque el Production Sharing Agreement también paga regalía al Estado. La ujú, NOC también le paga una regalía. Entonces, pero también tenés lo que es el State Participation a través de la NOC, tenés una NOC que empieza a operar o que empieza a ser no operador, pero está en la mesa chica para inspeccionar, monitorear mejor a la petrolera privada. Tiene mil ventajas. Acá en Neuquén hay, o sea, en Argentina hay una suerte de Production Sharing Agreement con GIP en algunas áreas, eh, y funciona bien. Yo no tengo, digamos, lo que siempre se dice es que cualquiera de estos puede determinar el mismo resultado económico. O sea, no depende del nombre del contrato y del contrato en sí, sino que depende de cómo se reparte el government take y la renta petrolera. O sea, con cuánto se queda paga cada parte. Puede ser lo mismo, sea con un production sharing agreement o sea con una concesión, incluso con un service agreement. Muchachos, me quedan 5 minutos. Últimas Em, consultas. sí, cambiando un poco de tema, respecto a arbitration y todo ese tipo de resoluciones de dispute resolutions, Sí. ¿a qué refieren, por ejemplo, en un SHOA, choice of law, choice of forum? Sí, ahí vi que lo contestaron bien. O sea, choice of law es eso, es elección del derecho aplicable al contrato. Generalmente uno tiene libertad de establecer qué ley aplicable va a regir la relación de las partes. Es muy importante, pues son muy, digamos, derecho argentino es muy distinto al derecho inglés o a New York Law. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? ¿Qué ley seleccionás como aplicable al contrato? Es eso. Y Choice of Forum en verdad es quién va a resolver una controversia bajo el contrato. La va a resolver un juez de una sede en el extranjero. Puede ser, por ejemplo, vos podés poner New York Law, pero en Choice of Forum eh, podés poner las cortes de Inglaterra. Lo vas a volver loco al juez inglés, eh, pero vos podrías poner diferentes cosas. No la vas a complicar tanto, no es eficiente. Y generalmente, si quieres, para terminar, pones arbitraje. Es una industria donde tiene mucho arbitraje porque te da la libertad de elegir bueno, a un árbitro de parte. Cada parte puede elegir su árbitro y esas dos árbitros eligen al presidente del tribunal arbitral y esos tres van a resolver la disputa, generalmente bajo las reglas de arbitraje y bajo el acompañamiento de una institución arbitral. Es decir, un arbitraje administrado por la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, por
de lo que se llama la Permanent Court of Arbitration de la Haya. Hay varias instituciones. El CIADI, habrán escuchado nombrar, el CIADI Claro. La de es Francia arbitraje también, administrado. ¿Cuál? la de Francia también, Tal el- cual. el Tribunal de Arbitraje. Miren después, por ahí de paso, en el RIGI, esto está muy claro. Tengan en cuenta que hay como dos grandes opciones. Una si vas a la justicia, al court. Suele ser federal court o local, ¿no? Puede ir uno local o al federal, Sí, al del sí, Estado Nacional, digamos, sería. Y si no te vas a la justicia, te vas a un arbitraje. Y en el arbitraje tenés diferentes árbitros u organismos, no lo vamos a llamar tribunales, árbitros u organismos arbitrales. eh, a veces aparecen taxativamente y otras veces, bueno, se elige entre las partes, no sé, eventualmente en su momento, pero sí, son como las dos. Y el arbitraje es, bueno, eligen a los árbitros, uno cada uno y uno independiente, cosas por el estilo, pero en los dos casos siempre es obligatorio, o sea, el laudo es obligatorio. correcto. Perfecto, sí. No sé si alguno de los chicos le quedó alguna otra dando vuelta. Bueno, les pasé los PowerPoint del profe, que después vamos a ver bien en la clase. Les voy a pasar la grabación de ahora, así si lo quieren volver a escuchar. Les pasé librito que tiene los contratos típicos, ¿no? ¿Cuál es, Juan? A ver. El libro de Chango Díaz, que salió hace poco, su Ah, tesis, sí, 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 perfecto. Sí, derecho, y que tiene un cuadrito, está como muy, digamos, esquematizado. sí, 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 está bueno. Sí. Eh, bueno, y después si surge alguna pregunta puntual, por ahí te molestamos. ¿Cuándo es que están Obvio, viajando? obvio. Nos vamos el viernes que viene. Bien, les queda una Bueno, semana. Listo. bueno. Tommy, Pasale mi WhatsApp, email y que me dale, escriban cuando quieran. dale. Tommy, impresionante. Encima Ah, viajando, todo. no, horrible, no sé lo que está Buenos Aires, boludo, estaba para quedarse en casa hoy. Pero bueno, Sí, tal cual. sí, Bueno, bueno, abrazo grande. Cuídense. gracias, Tommy. Que andes Bueno, bien. muchas Muchas gracias. muchas Dale, gracias. muchachos.